se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A tarea aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Amén. El tema que voy a presentar en esta tarde, ya en este momento yo tengo las 6 de la tarde, se titula Cuando el médico te declara incurable. Está basado en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es una pregunta que culmina diciendo: a menos que estéis reprobados. No conocéis a vosotros que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Según el diccionario, la palabra reprobado significa fracasar ante la prueba. Es un sinónimo de desaprobación y también de rechazo. También nos dice que es falta de aptitud o descalificación, resultado de una carencia de santidad positiva. Romanos 1:28 nos dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En la Biblia, la palabra desaprobado como sinónimo, la palabra desechado. También en la Odisea lo traduciríamos como vómito, también como que termina su tiempo, o también declarado incurable, según este tema yo lo he titulado. Las buenas nuevas que Dios da a través de su evangelio eterno, que son poder para salvación, para salud del ser humano, son realmente, como su nombre lo dice, buenas nuevas para el que las recibe. Pero cuando el médico, poniendo una alegoría, nosotros tenemos un familiar que ha sufrido una enfermedad durante mucho tiempo y ha descuidado el proceso de curación. Llega un momento en el cual, al ser examinado por el médico, recibe una muy mala noticia. El médico le dice que está desahuciado, que no tiene curación. Aunque tuviese la medicina a su alcance, ya no hay oportunidad de ser curado. Es terminantemente desechado. Tiene unos pocos días de vida, tal vez tenga un mes de vida, un año de vida, pero realmente ya no tiene curación. Pero antes de que se dé esta etapa, cuando la persona es declarada incurable, siempre hay un proceso en el cual todavía hay remedio, en el cual todavía el humano o el paciente puede tener cura siguiendo un proceso determinado. Vemos que
antes de ser detectada una enfermedad en el ser humano, hay un estado de malestar. Uno siente que algo anda mal, se sospecha de algo que puede estar enfermo. Luego hay la necesidad de acudir a donde un profesional de la salud para que nos dé el diagnóstico. Al acudir al médico, este puede diagnosticarnos o detectar la enfermedad. El médico nos examina, nos hace muchos exámenes para al fin darnos el diagnóstico verdadero de la enfermedad que padecemos. Una vez que el médico ha detectado la enfermedad que padecemos, nos da una receta, una medicación, un consejo. Nos dice, vaya, utilice tal medicina. El médico naturista nos dice, vaya, hágase un jugo de tal cosa para que restablezca su salud, evite tales cosas, haga ejercicio, haga todo esto para que pueda restaurarse. Pero si usted no lo hace esto, también el médico le dice, usted puede caer en una enfermedad más grave. El paciente lo que debe hacer en ese momento, primeramente, aceptar su condición de enfermo. Hay muchas personas que no aceptan que están enfermas. Luego, aceptar el remedio o la receta que el médico le dio e iniciar un tratamiento para que pueda ser restaurado esa enfermedad. El resultado final de este proceso será, si hay acatamiento de esta medicación, podrá haber una restauración, una cura permanente, una cura exitosa. Pero si no hay acatamiento, si no se cumple lo que el médico le recetó, no se toma la medicina respectiva, llegará un momento en que la enfermedad sea crónica, llegará otro momento en que la enfermedad ya no tenga tratamiento, sea incurable. A eso le llamamos una persona que está desahuciada. Ya no tiene, por más que tenga la medicina a su disposición, ya no puede restaurarse, porque sus miembros están degradados a tal punto que no habrá retorno de la salud. Nosotros tenemos en la palabra de Dios también muchos mensajes, como tenemos en Apocalipsis, un mensaje a la Odisea. La condición de la Odisea es una condición similar a este ejemplo. Es una condición un poco diferente, digamos, porque la Odisea no se da cuenta o no hace que está enferma. En su mayor parte, la Odisea se cree un grupo, digamos, o es un estado en el cual se encuentra que no se siente enferma, no se siente muy sana y no tiene necesidad de un médico. Primero de Reyes capítulo 18 versículo 21 nosotros vemos un mensaje fuerte que Elías está dando al pueblo de Israel en aquel tiempo. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Luego vemos Juan Bautista bien, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el mensaje a la Odisea es muy conocido. Sed pues celoso y arrepiéntete. Y termina con un consejo. Ábreme la puerta, dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ezequiel capítulo 14:20 dice,
Y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, y su justicia librarían solamente sus propias vidas. Examinaos a vosotros mismos. Decía el pensamiento que no os conocéis a vosotros mismos. El pensamiento de introducción. No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Es decir, la condición del cristiano debe ser Cristo permanentemente morando en el corazón. Cristo, esperanza de gloria. Vamos a analizar qué es ser reprobados el espíritu de profecía y la palabra de Dios. En Hechos 4:11 nos dice cómo lo consideraron a Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús fue desechado por su propio pueblo. Jesús fue reprobado, o sea, desechado. El espíritu de profecía nos dice, y porque el espíritu ha de venir no para alabar a los hombres, para construir sus erróneas teorías, sino para reprobar al mundo de pecado, de justicia. Muchos se apartan de él. La labor del Espíritu Santo es mostrarnos para que al final nosotros decidamos el camino recto o el camino incorrecto. ¿Cuándo desecha Dios al ser humano? ¿Será que llega un momento cuando Dios desecha al ser humano? Dios dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Vamos a ver los ejemplos del mundo antediluviano. Dice, ¿qué ocurrió con los rebeldes habitantes del mundo antediluviano? Después de rechazar el mensaje de Noé, se entregaron al pecado con mayor abandono que nunca antes y duplicaron la enormidad de sus corruptas prácticas. Aquellos que rehúsan reformarse aceptando a Cristo no encuentran en el pecado nada que forme. Sus mentes están dispuestas a proseguir su espíritu de rebelión y no se ve ni nunca se verán obligados a la sumisión. El juicio que el Señor trajo sobre el mundo antediluviano declaró que este era incurable. En cuanto a la historia de Sodoma, también nos habla la pluma inspirada. La destrucción de Sodoma proclamó que los habitantes del más hermoso país del mundo estaban entregados incorregiblemente al pecado. Fuego y azufre del cielo consumieron todo lo que habla. De un momento, según vemos en la historia de estos pueblos, en el cual Dios declara que no hay corrección, ya no hay remedio. ¿Quién es el que desecha o reprueba? También nos responde el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mueve al agente humano, no nos pregunta de qué manera ha de guiarlo. A menudo lo usa de maneras inesperadas. Cristo no vino en la forma en que los judíos lo esperaban. No vino de una manera tal que los glorificara como nación. El precursor vino a preparar el camino para él, llamando al pueblo a arrepentirse de sus pecados, a convertirse y bautizarse. El mensaje de Cristo fue, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Los judíos rehusaron recibir a Cristo porque Él no vino según la forma en que lo esperaban. Las ideas de hombres finitos eran tenidas como infalibles porque eran de venerable edad. Este es el peligro al cual la Iglesia se halla expuesta ahora, a saber, que las invenciones del hombre finito determinan la forma precisa en que debe venir el Espíritu Santo. Y como sabemos que el Espíritu Santo es el que hace la gran obra en el corazón del ser humano y en el mundo entero, entonces, si nosotros
obstaculizamos la obra del Espíritu Santo, si nosotros desechamos el mensaje a la Odisea, entonces también podemos nosotros llegar a la misma situación del mundo antediluviano. Aunque no quieran reconocerlo, algunos ya han hecho esto, y porque el Espíritu ha de venir no para alabar a los hombres o para construir sus erróneas teorías, sino para reprobar al mundo de pecado, de justicia y de juicio, muchos se apartan de él. ¿Por qué somos reprobados? Porque no estamos dispuestos a ser despojados de nuestra justicia propia. Muchos no están dispuestos a cambiar su justicia, que es injusticia, por la justicia de Cristo, que es la verdad pura y no adulterada. El Espíritu Santo no adula a ningún hombre, tampoco trabaja de acuerdo con el destino de algún hombre. Los hombres finitos y pequeños no han de manejar al Espíritu Santo. Cuando éste venga como un reprobador por medio de cualquier agente humano a quien Dios escoja, le toca al hombre oír y obedecer su voz. Dios utiliza personas para que puedan muchas veces guiarnos de retorno a la verdad. Quizás un reproche y depende de nuestra salvación si nosotros aceptamos o desechamos esa voz que quizás nosotros llamaríamos una voz disidente, una voz represora, pero el Espíritu Santo habla de esa manera. Muchas veces habla de manera sutil, otras veces de una manera enérgica, como Juan el Bautista decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? El mensaje de Juan no era un mensaje suave, el mensaje de Elías tampoco. Elías llamaba a un retorno a Dios. El mensaje de Elías era: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos señores? Si Dios es Dios, seguid Baal, seguid Dios de él. Escudriñémonos cada uno de nosotros. ¿Estamos reprobados o estamos en proceso de ser reprobados? La palabra de Dios nos aclara algo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto nosotros vamos a analizar cuál es la justicia imputada, que es el perdón de nuestros pecados pasados hasta el momento que nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo. En Romanos 6:1 al 7 nos habla: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí la palabra justificado es sinónimo de perdonado. Cuando nosotros hemos muerto en Cristo, hemos muerto a nuestra vida pasada, hemos sido perdonados de todo el pecado de nuestra vida pasada. Y también tenemos la justicia impartida. Cuando nuestra vida pasada ha sido perdonada, entonces es necesario que Cristo ahora nos imparta su propia justicia. La justicia
imputada, nosotros podemos también darle el nombre de la santificación. La justicia impartida, le daríamos también el nombre de la santificación. La justicia imputada es nuestro derecho al cielo, más la justicia impartida es la idoneidad para el cielo. ¿Cuándo perdimos esa justicia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros perdimos esa justicia cuando Adán cayó bajo la trampa de Satanás. Él debilitó y se depravó, y una nueva ley entró a gobernar su cuerpo mortal. La palabra de Dios dice que como por Adán entró la muerte, así pasó a todos los hombres, en cuanto todos pecaron. Entonces, hay una parte en nosotros que nos fue quitada, fue la justicia que teníamos al inicio. Esta vida perfecta que nos fue quitada por nuestra rebelión, por apartarnos de Dios. Esa justicia, ese manto perfecto que teníamos, nos fue arrancado. Nosotros lo quitamos de nuestra vida. Por eso Cristo simbólicamente viene, busca al hombre, busca a Adán y le da un manto que ya no era un manto puro, pero era un simbolismo del manto de la justicia de Cristo. Dice que le dio un vestido de higueras. Y la justicia impartida en Romanos 6, 8 al 22 nos aclara: si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De una manera, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Solo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la eterna. Ahora hemos tocado estos dos temas en cuanto a la justicia de Cristo en dos etapas. La justicia imputada, que es lo que Cristo pone en nosotros al momento de aceptarlo como nuestro Salvador personal. Borra todos los pecados de nuestra
vida pasada, los pecados de ignorancia, y empieza la nueva vida, empieza el camino hacia la perfección o la justicia impartida. Pero he tratado estos temas para determinar qué fue lo que en 1888 quiso Dios darnos como un mensaje excepcional, y es el mensaje justamente que se perdió, es el mensaje que se extravió y al cual Dios nos invita nuevamente a volvernos a las sendas antiguas. Justamente estamos hablando de la justicia de Cristo, pero en la etapa de la santificación. Este mensaje lo declara la sierva del Señor, que era un mensaje que prepararía un pueblo para la venida de Cristo, un pueblo que estaría sin mancha ni arruga delante del Cordero. Pero este mensaje Satanás se opuso a través del liderazgo de aquel tiempo, movido por el orgullo, movido por la suficiencia propia, y aquel mensaje ha estado oculto por mucho tiempo. De modo que en la teología adventista, en ese momento, existe una nueva doctrina que ya no alza este tema de la justicia de Cristo en esta etapa de la santificación. ¿Por qué el diablo ha sembrado en las filas este mensaje? Porque este mensaje será el que prepare un pueblo para la venida de Cristo, y prepara un pueblo para dar el último mensaje al mundo, que será el que termine la obra. Veamos nosotros un ejemplo de un personaje bíblico que tuvo la oportunidad de servir a Dios y fue desechado. Vamos a ver los motivos por el cual fue desechado. Este personaje se llama Saúl, fue nombrado como rey, el primer rey de Israel. También caminó un tiempo con Dios, incluso tuvo la oportunidad de los profetas cierta vez, pero al final fue desechado. Fue desechado para no reinar más sobre el pueblo de Dios. Vemos en la palabra de Dios que dice: fue desechado por haber desobedecido, por no haber acatado la orden de Dios. En Joyas de los Testimonios también nos aclara que no hay santificación para los desobedientes. No hay santificación bíblica para los que desechan una parte de la verdad. El ejemplo del pueblo judío también nos aclara el Espíritu de Profecía. No era solamente el pecado de entregar a la muerte al Hijo de Dios lo que lo separaba de la salvación, sino su persistencia en rechazar la ley y la convicción del Espíritu Santo. El Espíritu que obra en los hijos de desobediencia obró en ellos, induciéndolos a cometer abusos con los hombres. Y veremos por qué la nación judía fue desechada. En especial, la actitud de los dirigentes tuvo mucha influencia en el pueblo común. Así como en el tiempo actual, la influencia del liderazgo tiene mucha influencia en el pueblo. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios como nuestro único líder y ponemos los ojos en el ser humano. La santificación es un tema muy importante en esta etapa, que la labor que Cristo está haciendo en el santuario celestial justamente es la purificación del santuario celestial en el lugar santísimo. El juicio investigador, simbólicamente en esta etapa, el sacerdote en la época levítica pasaba del lugar santo al lugar santísimo en un día determinado, y en ese día realizaba la expiación, es decir, el borramiento de los pecados.
Pero en aquel día el pueblo estaba en continuo escrutinio, escudriñamiento de su corazón. Pasaba en ayuno y pasaba también se vestía de silicio en oración para que sus pecados puedan ser perdonados. Estaban mirando la actitud del sumo sacerdote y la labor que estaba realizando. Entonces, en este tiempo, sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote que es Cristo, está en el santuario celestial. Nosotros como pueblo de Dios, como real sacerdocio aquí en la tierra, también como los hijos de Leví que Dios ha llamado en este tiempo, estamos en la misma situación del pueblo de Israel antiguo. Nuestra actitud debería ser la misma, escudriñando nuestra vida y purificándonos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios, para que al momento que nuestros nombres pasen, nuestro caso pueda ser declarado, podamos nosotros ser declarados justos, podamos ser declarados y puestos del manto de justicia definitivamente. Primera de Pedro capítulo 1, 22 dice: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Los que no vean la belleza de la verdad, ni le den importancia al mensaje del tercer ángel, quedarán sin excusa, porque la verdad es clara, la santificación. Yo he sacado muchos textos de la Espíritu Profecía y la palabra de Dios basados en este proceso de la santificación. En 2 Corintios 7:1 nos dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12 al 15, nos dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Primera de Juan capítulo 15:3 dice: y a vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Tal es la santificación. No es simplemente ostentación exterior, es la santificación recibida por el conducto, es la verdad recibida en el corazón y puesta en práctica en la vida cotidiana, en la vida diaria. Jesús también es el ejemplo claro de la verdadera santificación. Él no tuvo una mancha de pecado. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Jesús, considerado como hombre, era perfecto y sin embargo crecía en gracia. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad, en gracia para con Dios y los hombres. Aún el cristiano más perfecto puede crecer continuamente en el conocimiento y en el amor de Dios. Según de Pedro, el capítulo 3, en el versículo 14 también dice: por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él, sin mácula y sin reprensión, en paz, mas crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos aquí que la vida del cristiano es un crecimiento continuo. Es un texto muy conocido que nos dice: el Espíritu
decía, la santificación no es obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. Nosotros no sabemos un día cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás vive, es activo, y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirlo. Mientras reine Satanás, tendremos que subjugar el yo. Tendremos asedios que vencer. No habrá punto en que definirse, donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. El apóstol Pablo también en Filipenses 3:12 nos dice, no que ya haya alcanzado, no es que ya sea perfecto, sino que una cosa hago. Prosigo por ver si alcanzo aquello para el cual fui también alcanzado, a saber de Cristo Jesús. La vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado para refinar y para purificar a sus hijos. Y cuando su imagen se refleja perfectamente en sus hijos, entonces seremos perfectos y santos y estaremos preparados para la traslación. Nos costará un esfuerzo obtener la vida eterna. Seremos vencedores únicamente mediante un esfuerzo largo y un esfuerzo perseverante, una intensa disciplina y también un severo conflicto. Pero si con paciencia, con resolución, en el nombre del vencedor, que obtuvo la victoria en nuestro favor, en la tentación, en el desierto, y logramos vencer como Él venció, tendremos la recompensa de la vida eterna. Nuestros esfuerzos, nuestra abnegación y nuestra perseverancia darán el resultado de nuestra fe. Salmos 50, 16 al 19 nos dice, ¿qué tienes tú que enarrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Dios dispersará y sacudirá esas influencias y victorias, y le librará a su pueblo, y los que profesan toda la verdad acuden en auxilio del Señor. Dios a su debido tiempo nos quitará toda esta clase de abominaciones que en un tiempo teníamos. Cuando caminábamos con los impíos, cuando caminábamos con el que decía la verdad, llega un momento en el cual Dios hace la obra y transforma nuestra vida cuando nosotros escuchamos su voz, cuando aceptamos el consejo del testigo fiel. Ese mensaje que es dado a la Odisea es para nuestro tiempo. Ese mensaje de médico de los médicos, que Cristo nos da una recomendación, nos da una medicina, nos da la cura para nuestra situación. Yo quiero que en este momento nosotros analicemos qué es la Odisea. ¿Acaso la Odisea es coherente a una determinada organización religiosa? ¿O la Odisea es una asociación, una iglesia determinada, un grupo determinado, llamado por nombre? Quizás la Odisea es una condición espiritual general reinante en nuestro entorno y en nuestro medio. Para eso quiero definir 4 términos que se utilizan en nuestro medio. La iglesia verdadera de Cristo o el remanente. ¿Qué es la Odisea? ¿Y qué es el movimiento adventista? Pero dentro de esto también quiero definir qué es Filadelfia. Filadelfia es considerada una iglesia fiel. La pluma inspirada habla sobre la verdadera iglesia de Cristo y dice en el libro Alza tus ojos, Dios posee una iglesia. No es una gran catedral ni la iglesia oficial establecida,
ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y que guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo está aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad, los 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes. Jesús los recibe, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en el muro de la prisión. Aquí vemos el concepto correcto de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué es la Odisea? La Odisea, según vemos la historia, cómo surgió la Odisea, es una iglesia que surge dentro de otra iglesia y sufre una enfermedad a la que el médico le da un diagnóstico. Muchos aceptan este diagnóstico y son sanados. Y muchos no aceptan el diagnóstico del médico y son declarados incurables. Hay un zarandeo dentro de esta iglesia. Un zarandeo en el cual los que son curados también reciben una señal, una marca, un sellamiento. Y aquellos que no aceptan el consejo del testigo fiel, pues son declarados incurables, o sea, son desechados. La palabra de Dios también, refiriéndose a este estado de la iglesia, dice: de aquellos que se jactan de luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice: por tanto os digo que en el día del juicio, hasta el ave será abatida. La iglesia se encuentra en el estado laodicense y la presencia de Dios no está en su medio. Ahora, el testimonio directo del testigo fiel produce un zarandeo. En Joyas de los Testimonios nos dice la sierva del Señor: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Entre nosotros están aquellos que, como Acán, harán confesiones demasiado tardías como para salvarse. No están en armonía con lo correcto. Desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocijan de ver silenciado a cualquiera que dirige un reproche. El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en los años pasados, desde a una renovación espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo, pero deben resucitar de esa muerte aparente por la oración y por la confesión de nuestros pecados. Debemos preparar el camino al Rey. Este mensaje es dado a este determinado grupo llamado la Odisea, pero mal haríamos nosotros llamarlo por un nombre determinado a cierta agrupación religiosa, porque la Odisea es una condición en la cual pasa el pueblo. Filadelfia también está nombrado en Apocalipsis 3:7 como una iglesia que surgió después de un gran zarandeo. En Apocalipsis 3:7 nos dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de ti, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es la iglesia que surgió en la época donde se dio el mensaje del primero, segundo ángel, pero en especial surge al iniciar el mensaje del tercer ángel. Al iniciar la etapa del juicio investigador. Que dice aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. También dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nosotros como estudiantes de la palabra de Dios sabemos que la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero es la que probará a cada cristiano. El gran tiempo de angustia incluye también cuando no se podrá comprar ni vender, habrá un decreto de muerte, es decir, culminará con el decreto de muerte sobre el verdadero pueblo de Dios. También dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vinculado a esta declaración, Isaías 63:7 nos dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los atrajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Así vemos la actitud de este pueblo que dicen ser judíos, y no lo son, a los que en el mensaje de la iglesia de Filadelfia le llama la sinagoga de Satanás. Ciertamente mi pueblo son, dice Dios, y los considera hijos que no mienten, y fue su salvador. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. Tanto el Espíritu Santo se apartó de ellos, y ahora el mismo Espíritu peleó contra ellos. Vemos esta condición en la cual la Odisea, una vez que es declarada incurable. El Espíritu Santo es aquel que muestra la condición, es aquel que lleva la medicina, pero cuando el paciente no ha aceptado, no ha tomado medicina, pues el Espíritu Santo ya no tiene qué más hacer. Cuando es declarado incurable una persona, cuando ya no hay más que hacer. Mismo en esta situación, la condición de la Odisea será incurable cuando ya no haya más que hacer. Así como en el mundo antes de Dios declaró que ya no había más que hacer. Habían traspasado la barrera y habían colmado la copa. Y el Espíritu de Dios ya no podía contener más que el Espíritu del hombre. En Ezequiel nos da también un mensaje claro que se debe llevar a la casa rebelde, al pueblo rebelde, al pueblo que ya no quiere escuchar. Ezequiel capítulo 2 versículo dice, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día.
Yo pues te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les tengas temor, ni tengas miedo de sus palabras, que te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Hijo de hombre, nos dice en Isaías 3:17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es el encargo que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Si nosotros hemos escuchado, hemos aceptado el consejo del Jesús fiel, ahora la orden es, yo te envío a los hijos de Israel, a la casa rebelde. Yo te he puesto por atalaya. Anda, aunque ellos no te escuchen, aunque ellos te voten, tú tienes que ir y dar el mensaje. Una luz más viva surgió del estudio de la cuestión del santuario. Vieron entonces que tenían razón al creer que el fin de los 2300 días en 1844 había marcado una crisis importante. Otra puerta se les abría y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Una parte de su obra había terminado tan solo para dar lugar a otra. Había aún una puerta abierta para entrar en el santuario celestial donde Cristo oficiaba en el favor del hombre. Esto es, estamos hablando de la iglesia de Filadelfia. Dice que se había abierto una nueva puerta y el perdón de los ofrecidos a los hombres por medio de la intercesión de Cristo. Pero nosotros nos preguntamos, entonces, ¿de dónde surge la Odisea? ¿De dónde surge esta iglesia? ¿Acaso esta iglesia es la que surge en 1844 y termina hasta la venida de Cristo? ¿O es que hay una iglesia profética en Apocalipsis llamada Filadelfia, la cual Dios no le hace ningún reproche, la misma que salió en un momento de al escuchar la voz, salid de ella, pueblo mío, salió de las diferentes denominaciones religiosas, en ese momento llamadas protestantes. Y esa voz, que es la voz del segundo ángel, sigue en pie, diciendo, salid de ella, pueblo mío. Esta iglesia de Filadelfia, al parecer, es una iglesia que está, por un momento, aparece como que se perdió, pero llega un momento en el fin de la historia de este mundo en el que vuelve a cobrar vida, a cobrar fuerza, y está compuesta por un remanente fiel que sigue al Cordero por donde quiera que va, porque es la iglesia que soportará la prueba, es la iglesia que pasará por el tiempo de angustia, es una iglesia la cual será librada de ese momento de tribulación que vendrá sobre todo el mundo, la hora de la prueba. Ahora, como hemos definido ya qué es la iglesia verdadera habíamos definido que no es una catedral, no es tampoco una institución que está formalmente establecida, no es una catedral o un lugar de culto, sino que la verdadera iglesia se constituyen los verdaderos hijos de Dios que adoran a Dios en verdad y en espíritu. También hemos definido que la Odisea es
un determinado estado de, no necesariamente de un grupo religioso, denominado con un nombre respectivo, sino es un estado general del movimiento adventista. Pero para determinar ello también vamos a determinar qué es el movimiento adventista. Y la sierva de Dios nos aclara esto. El movimiento, bajo el título, el movimiento adventista ilustrado. Al decir movimiento, significa que es algo que no está estático, algo que tiene vida, algo que se mueve. Y nos dice en Primeros Escritos, página 240, vi a cierto número de compañías que parecían unidas como enlaces por cuerdas. En esas compañías muchos estaban en tinieblas totales. Sus ojos se dirigían hacia abajo, hacia la tierra, y no parecía haber relación entre ellos y Jesús. Esto está bajo el título El movimiento adventista ilustrado. Tenemos nosotros que diferenciar qué es el movimiento adventista, qué es la Odisea y qué es el pueblo verdadero de Dios, la iglesia verdadera triunfante de Dios. Y continúa diciendo, pero dispersas entre estas diferentes compañías había personas cuyos rostros parecían iluminados y cuyos ojos se elevaban hacia el cielo. De Jesús les eran comunicados rayos de luz, rayos como el sol. Un ángel me invitó a mirar con cuidado y vi a un ángel que velaba sobre cada uno de aquellos que tenían un rayo de luz, mientras que malos ángeles rodeaban a aquellos que estaban en tinieblas. Oí la voz de un ángel clamar, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Una gloriosa luz descansó entonces sobre esas compañías para iluminar a todos los que quisieran recibir. Algunos de los que estaban en tinieblas recibieron la luz y se regocijaron. Otros resistieron la luz del cielo diciendo que había sido enviada para extraviarles. La luz se alejó de ellos y fueron dejados en tinieblas. Los que habían recibido la luz de Jesús apreciaban gozosamente el aumento de la preciosa luz que era derramada sobre ellos. Sus rostros resplandecían de Dios santo, mientras que su mirada se dirigía con intenso interés hacia arriba, hacia Jesús, y sus voces se oían en armonía con la voz del ángel. Temed a Dios y la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando elevaron este clamor, vi que aquellos que estaban en tinieblas los empujaban con el costado, y muchos de los que apreciaron la luz sagrada rompieron las cuerdas que los encerraban y en forma destacada se separaron de aquellas compañías. Mientras estaban haciendo esto, hombres que pertenecían a las diferentes compañías y eran reverenciados por ellas, las cruzaban, algunos con palabras amables y otros con miradas airadas y ademanes amenazadores, y ataban las cuerdas que se estaban debilitando. Estos hombres decían constantemente, Dios está con nosotros, estamos en la luz, tenemos la verdad. Pregunté quiénes eran y se me dijo que eran ministros, que eran hombres dirigentes, que habían rechazado la luz de ellos mismos y no estaban dispuestos a que otros la recibiesen. Vi que los que apreciaban la luz miraban hacia arriba con anhelo, esperando que Jesús viniese y los llevase consigo. Estamos hablando de el movimiento adventista ilustrado. Aquí nos da otra ilustración. Nos fue mostrado el interés que todo el cielo se había tomado en la obra que se está realizando en la tierra. Jesús comisionó a un ángel poderoso para que descendiese y amonestase a los habitantes de la tierra a prepararse para su segunda aparición. Cuando el ángel dejó la presencia de Jesús en el cielo, iba delante de él una luz excesivamente brillante y gloriosa. Se me dijo que su misión era alumbrar la tierra con su gloria y avisar al hombre de la ira venidera de Dios. Multitudes recibieron la luz. Algunos parecían estar muy serios, mientras que otros se sentían arrobados de gozo. Todos los que recibieron la luz volvían el rostro hacia el cielo y glorificaban a Dios. Aunque esa luz se derramaba sobre todos,
Algunos caían simplemente bajo su influencia, pero no la recibían cordialmente. Muchos estaban llenos de grande ira. Ministros y pueblos se unían con los viles y resistían tenazmente la luz derramada por el poderoso ángel. Pero todos los que la recibían se retiraban del mundo y estaban estrechamente unidos entre sí. Satanás y sus ángeles se hallaban atareados tratando de apartar a tantos como pudiesen de la luz. La compañía que la rechazaba fue dejada en tinieblas. Vi que el ángel de Dios observaba con el más profundo interés a los que profesaban ser su pueblo, para tomar nota del carácter que desarrollaba conforme les era presentado el mensaje de origen celestial. Y a medida que muchísimos de los que profesaban amar a Jesús se apartaban del mensaje celestial con escarnio y odio, un ángel que llevaba un pergamino en mano anotaba las vergonzosas acciones. Todo el cielo se llenaba de indignación de que Jesús fuese así despreciado por los que profesaban seguir. Aquí vemos nosotros la historia del movimiento adventista y su progreso continuo. De esta manera podemos sacar conclusión de que el movimiento adventista es un movimiento dirigido por Dios en diferentes etapas de la historia. No podríamos nosotros decir que la Odisea solamente es la iglesia adventista del séptimo día. La Odisea es un estado latente en nuestro medio. El pueblo adventista, al final, el verdadero pueblo de Dios, es aquel que ha logrado salir de este estado de tibieza espiritual. Como pueblo adventista, como movimiento adventista, no solamente podemos decir que es la iglesia adventista que está vinculada en esto. No podemos nosotros decir que la iglesia de la Reforma, los ministerios de sostén propio, todo esto Dios ha diseñado para cumplir su objetivo. Su objetivo al final es tener un pueblo puro, un pueblo que proclame la verdad al mundo entero, un pueblo que haya sido transformado por la verdad, y solamente ese pueblo será el que dé el último mensaje al mundo, sin mancha ni arruga. Pero en este proceso de zarandeo, en este proceso de purificación, de santificación, hacía falta que todo esto aconteciese. Dios una vez utilizó a sus siervos, utilizó métodos, utilizó una iglesia, una determinada iglesia quizás constituida legalmente por las leyes establecidas en cada país. Llegará un momento en que ya no será necesario. Es decir, Dios siempre ha utilizado medios, ha utilizado métodos, ha utilizado también reprensiones y azotes para lograr el objetivo. Por lo tanto, apreciados hermanos, el mensaje para nuestro tiempo en este momento no es a crearnos barreras contra determinada organización religiosa. El mensaje de este momento para el verdadero pueblo de Dios es salir de la condición en que estás. No nos dice que al salir de un lugar y ponernos en otro lugar ya estamos seguros de nuestra salvación. La condición en la cual estamos debe ser de parte de Dios. Porque el mensaje es: ¿hasta cuándo claudicaréis entre vuestro miedo? El mensaje es: ¿hasta cuándo seréis tibios? El mensaje es: arrepentíos, enderezad vuestros caminos. Y la orden al que ha recibido este mensaje, al que ha comprendido la luz, al que se da cuenta la situación en que nuestros hermanos está, es: clama a voz en cuello, no te detengas. Anda al pueblo rebelde, aunque no te escuchen, dile, anúnciale su rebelión, para que la sangre de ellos
no caiga sobre la atalaya, sino que cada uno pueda tomar su propia decisión. Nosotros conocemos en la historia de este movimiento adventista que Cristo ha dado progresivamente la luz. Empezó en 1844 y mucho antes con el mensaje del primero y segundo ángel y el mensaje del tercer ángel que está siendo proclamado y acallado al mismo tiempo. En 1888 Cristo quiso dar el fuerte pregón, el ángel que llenaría toda la tierra con su gloria, pero hubo un gran obstáculo por parte de la dirigencia en ese tiempo adventista. Pero ahora nuevamente, en su infinita misericordia, Cristo nos da la oportunidad de presentar nuevamente este mensaje. ¿Cuál es el mensaje que se debe presentar al mundo entero? No es otro mensaje que el mismo mensaje que fue dado al inicio de la obra, el mensaje de la justificación por la fe, pero en especial, con especial énfasis en el mensaje de la justicia impartida, que es el tema de la santificación. La santificación en su etapa final para preparar un pueblo que estará firme, que estará de pie y que podrá ver con sus propios ojos a nuestro Dios. Un pueblo que habrá sido purificado de sus y habrá sido colocado el manto de justicia, el cual nadie podrá quitarse. Habrá salido de gran tribulación, que habrá sido sellado, habrá pasado airoso por el juicio investigador, y Dios lo habrá declarado como su pueblo peculiar, como su pueblo que no miente, su pueblo que es genuino y verdadero. Por lo tanto, el mensaje pues es salir de en medio de ellos, salir y no contaminar, no os contaminéis, pero no solamente significa salir, sino salir en nuestro cuerpo, sino también en nuestro espíritu. Cuando Jesús pasaba por cierto lugar de Samaria, una mujer le preguntó: ahora, ¿dónde podemos adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y Jesús le respondió: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren a Dios en verdad y en espíritu. Amén. Nosotros sabemos el mensaje que Dios tiene en este tiempo también, y es el último mensaje que quizás que nos da para prepararnos para recibir la lluvia tardía. Y este mensaje es a salirnos solamente de las organizaciones que se han unido con Babilonia, sino también es el mensaje a salir de las ciudades al campo, porque en el campo nosotros podemos recibir el refrigerio de la presencia de Dios, el refrigerio que nos hará aptos para proclamar el último mensaje de misericordia al mundo. Es decir, cuando nosotros estemos en rebelión, no podremos recibir las promesas de Dios. Por lo tanto, es muy apresurado el llamado de Dios. Salir de la corrupción, salir de las grandes ciudades. No toquéis lo inmundo, yo lo recibiré. El mensaje que Dios tiene para su pueblo. La santificación es el mensaje que ha sido pisoteado por la nueva teología. La iglesia enseña que no se puede vivir sin pecado, pero la palabra de Dios dice: el que está en Cristo no peca.
Y el mensaje de 1888 fue justamente este mensaje, el mensaje de la santificación por medio de la justicia impartida por Cristo. Todo esto es gratuito, todo lo tenemos aún a disposición, quizás sea por muy poco tiempo, pero aún sigue la voz de Dios llamando, salir y salir de ella, pueblo mío. Entonces, que nosotros los que hemos recibido este mensaje, pues nos constituyamos en atalayas, y no en acusadores de nuestros hermanos. Busquemos la manera, así Cristo buscaba la ocasión para mezclarse, entraba a las sinagogas y daba el mensaje y salía. Así mismo nosotros busquemos la oportunidad para dar este mensaje a nuestros hermanos. El apóstol Pablo también, cuando daba el mensaje, lo primero que hacía era visitar las sinagogas. Las sinagogas eran del pueblo que una vez desechó el mensaje. Entonces lo mismo debemos nosotros hacer, buscar a nuestros hermanos. Si creemos que nuestros hermanos no están recibiendo la luz, el amor de Dios que nos constriñe, debe enviarnos a ese lugar para proclamar y dar a conocer el peligro que corren, porque si nosotros hemos salido de allí y nos creemos que ya estamos fuera del peligro, ahora nuestra labor es ir y amonestar, tener compasión, así como Cristo tenía compasión de las ovejas perdidas en la casa de Israel. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga también a sus hijos sinceros, a sus hijos obedientes, a sus atalayas, a todo su pueblo en la redonda de la tierra. Bendiga su palabra. Amén. Amén.